Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde te encuentres. Hoy tenemos un tema apasionante, que es el tema de las horas. Pues yo ya prácticamente, digamos, que a mí me gusta aprovechar las horas. Y que me digan que ahora el día tiene 16 horas en vez de 24, cuando yo pues prácticamente hacía hasta lo imposible porque el día tuviera 25, pues ahora sinceramente no sé cómo voy a hacer. Y esto se debe a la resonancia Schumann. Se debe a la aceleración de la rotación del planeta. Entonces, según dice Schumann, pues que la aceleración de la rotación del planeta se debe a las catástrofes climáticas. Esto lo publica en su estudio Resonancia Schumann de la Universidad Técnica de Múnich. Lo que tiene que ver con la salud humana en cuanto a la relación de los ritmos cerebrales y el espectro de señales de baja frecuencia extrema, lo que se evidencia en la forma de procesos de estados cerebrales de estrés, estados alterados de conciencia, por supuesto, claro. Entonces el efecto Schumann radica en que la Tierra gira más rápido, con lo que los días se acortan y tienen solo 16 horas en vez de 24. Se basa en que la Tierra giró sobre su propio eje a 7, Hz hasta 1980. A partir de este año, él estudia que nuestro planeta viene girando a una velocidad mayor de 12 Hz. El tiempo no se detiene, va más rápido, o sea, hablamos del estrés de la Tierra. ¿Qué pasa entonces si la Tierra gira más rápido? Realmente lo que gira más rápido es la percepción de la mente sobre el tiempo, ya que nuestra mente no mide el tiempo en minutos, segundos o nanosegundos, sino más bien en proporciones como nos dice Albert Einstein en la relatividad del tiempo. Lo que explica que a la edad de 5 años el tiempo parece eterno, mientras que para un adulto el tiempo pasa deprisa, esto es, a una velocidad superior a la habitual. Quiere decir que la percepción de la proporción del tiempo de un día, según la teoría de Colas. En todo caso, la medición mecánica del tiempo astronómico, físico, atómico, es diferente a la percepción del tiempo por parte de nuestra mente. Así, por ejemplo, el tiempo se nos hace más largo cuando disfrutamos del día. Así pues, la percepción es sobre el ritmo del tiempo, tiempo subjetivo, y se da en función de la familiarización con el mundo que nos rodea, la cantidad de información que recibimos, pero también el cambio de nuestro metabolismo y la disminución de la percepción a medida que envejecemos, según la teoría de proporción de Paul Janet. En definitiva, en fin, no es tanto que la Tierra, a mi entender, gire más rápidamente sobre sí misma, de hecho, habría de hacerlo más lentamente, sino que nuestro planeta gira más lentamente a medida que crece en volumen. Mirad, la Tierra engorda 50.000 toneladas cada año, entonces la realidad es que nuestro planeta tiene cada vez mayor órbita al tener mayor volumen. Así que pronto no estaremos en las órbitas de Júpiter, Plutón, Urano, Neptuno, ¿no? En conclusión, al ritmo de crecimiento actual del volumen de la Tierra, el Sol se tragará a nuestro planeta azul en 7.590 millones de años. Ahora bien, puede evitarlo cuanto más engorde, porque se va alejando de esa órbita. Estos 7.590 millones de años se calculó por estudios llevados a cabo por Klaus Peters Schroeder en la Universidad de Guanajuato, México. Pero también contribuyó en el Reino Unido, a través de la Universidad de Sussex, Robert Cannon Smith. Y entonces se dice que el Sol aumentará de tamaño, que a medida que se va tragando los planetas, el Sol aumenta de tamaño. En ese sentido, el Sol contiene 10 veces a Júpiter. ¿Cuántos planetas han sido engullidos ya por el Sol? ¿Hacia dónde entonces conviene trasladarnos en el universo? Bueno, si el universo es infinito, pues conviene más, en vez de investigar tanto Marte y todo lo demás, pues hay que mirar más hacia el otro lado del infinito. Parece obvio que hemos de conquistar Júpiter antes que Marte. Esto sin lugar a dudas, porque cuanto más nos alejemos del Sol, pues, y también que engordemos la Tierra, ¿no? Hay que engordar la Tierra, porque a medida que engorda la Tierra, pues el diámetro, pues podemos evitar lo que es la raíz de la muerte del planeta Tierra. Entonces, aquí se aparece sobre
sobre ese tema, el tema de tomar conciencia, ¿no? ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Es un conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una situación. Entonces, ¿qué es la mente? La mente es el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, es parte del ser humano en la que se considera que se desarrollan estas capacidades. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza de los estados mentales? Mira, todos los fenómenos mentales pueden ser explicados en términos físicos, incluso la conciencia fenomenológica, mediante la teoría del reino natural e incluso a través de la física, pero también desde el ámbito de la filosofía de la mente. Cada tipo de estado o proceso mental es numéricamente idéntico, es uno y la misma cosa que a algún tipo de estado o proceso físico dentro del cerebro o del sistema nervioso central. Una de las apariciones más recordadas en la televisión es el video Thriller de Michael Jackson en 1983, donde aparecen zombies bailando con el cantante. A esta escena se han rendido muchos tributos a nivel mundial y se ha puesto una imagen importante de la cultura popular masiva general. Alan Poe aportaría dos relatos fundamentales para la narrativa zombie: La caída de la casa Usher de 1839 y La verdad sobre el caso del señor Valdemar de 1845, inspirados por Frankenstein de Mary Shelley de 1818, cuna del concepto de la resurrección de los muertos desde el punto de vista de un científico y su carrera contra el tiempo. En cualquier caso, la versión más actualizada del zombie la hallamos en los estudios de Joe Dispenza, en su observación de casos de remisión espontánea de diversas enfermedades para explicar cómo funciona el cerebro para crear la realidad, cómo las emociones y los pensamientos influyen físicamente en la salud y en lo que experimentamos en la vida, en qué consiste la capacidad de prestar atención, cuál es la importancia de la memoria y cómo aprendemos neurológicamente. Él lo hace desde el punto de vista neurocientífico. Y según sus estudios, decimos que nuestro cerebro inmortal se destacan descubrimientos recientes que unifican el concepto de nuestro mundo subjetivo, la mente, y nuestra realidad subjetiva, la materia. También se trata el tema de la revisión espontánea de enfermedades, también llega hasta ese punto, hasta ese nivel, sus trabajos. Cómo determinadas personas que al cambiar su estructura neuronal hicieron posible su curación. Esta presentación ofrece valiosas revelaciones sobre cómo dominar el arte de la observación para que podamos elegir un futuro potencial en el campo cuántico y para que utilicemos la plasticidad neuronal del cerebro con el fin de aplicar el poder de la mente sobre la materia en un nivel más elevado. Precisamente en una entrevista realizada a Joe Dispenza, doctor en quiropraxia, bioquímica y neurociencia, publicada por María García, se concluye que podemos reprogramar nuestro cerebro para cambiar el comportamiento. Esto es muy interesante, dado que la mayoría de las personas cree que las emociones son reales, toda vez que las emociones y sentimientos son productos de la experiencia. Sin experiencias nuevas, vivimos del pasado. Se trata de un proceso químico. Saber quién eres ser o quién quieres ser no es suficiente para cambiar tu cableado, pero podemos cambiar la mentalidad al crear nuevos cableados en el cerebro y fortalecerlos con nuestro pensamiento. Os dejo a continuación una parte de su teoría, la teoría de Joe Dispenza. La encontraréis en Cerebro Inmortal, que es su obra. Y dice así. Al terminar, diré que fin de comillas, ¿vale? Bueno, dice así. He entrevistado a cientos de personas que han sido diagnosticadas con enfermedades, tumores malignos y benignos, enfermedades cardíacas, diabetes, alteraciones respiratorias, hipertensión arterial, colesterol alto, dolores musculoesqueléticos, raras alteraciones genéticas para las que la ciencia médica no tiene solución, pero cuyo cuerpo se ha regenerado por sí solo sin la ayuda de una intervención médica convencional como la cirugía o los fármacos. Observé que una de las causas principales de esas remisiones espontáneas era que habían cambiado su forma de pensar, así que volví a la universidad e hice la carrera de neurociencias para poder explicar qué es lo que ocurría. Cuando afirmo que nuestros pensamientos se convierten literalmente en materia,
Me baso en la más pura vanguardia científica. Básicamente, esos individuos cambiaron la arquitectura neurológica de su cerebro. Todas esas personas que tenían una remisión espontánea compartían 4 cualidades específicas. Lo primero es que todas aceptaron, creyeron y entendieron que había una inteligencia superior dentro de ellos, da igual si la calificaban de divina, espiritual o subconsciente. Lo segundo es que todas aceptaron que fueron sus propios pensamientos y sus propias reacciones las que crearon su enfermedad, y puedo hablar y citar estudios sobre cualquiera de estos temas durante media hora. Hay un floreciente campo, nos advierte Joe Dispenza, este campo científico llamado psiconeuroinmunología, que demuestra la conexión existente entre la mente y el cuerpo. La tercera característica común es que cada persona decidió reinventarse a sí misma para llegar a ser otro, y los estudios actuales en neurociencias muestran que esto es totalmente posible. Por último, tenían en común que durante el periodo en que intentaban meditar o imaginar en qué querían convertirse, hubo tiempos largos en que perdieron la noción del tiempo y el espacio. El lóbulo frontal, explica, representa un 40% de la totalidad del cerebro, y cuando estamos de verdad concentrados o focalizados, el lóbulo frontal actúa como un control de volumen. Como tiene conexiones con todas las demás partes del cerebro, puedo rebajar el volumen del tiempo y del espacio. En otras palabras, los circuitos que tienen que ver con mover tu cuerpo, sentirlo, percibir lo que hay fuera y percibir el tiempo pasan a un segundo plano. Y el pensamiento se convierte en la experiencia en sí, es más real que cualquier otra cosa. De este modo, el lóbulo frontal elimina todo lo que no es prioritario para focalizarse en un único pensamiento. Y es en ese momento en que el cerebro rehace su cableado. Aquello en lo que pensamos y en lo que concentramos nuestra atención con más frecuencia es lo que nos define a escala neurológica. Un reciente estudio demuestra que las grandes ideas surgen cuando uno está relajado, pensando en otras cosas. Entre la intención y el rendirse. Antes se creía que la parte derecha del cerebro es la parte emocional o sentimental, el lado creativo, y la izquierda la racional o lógica. Pero, de hecho, el lado derecho del cerebro es el responsable de procesar la novedad cognitiva, las nuevas ideas que cuando ya están memorizadas, cuando se convierten en familiares, pasan al lado izquierdo del cerebro. Es lo que conocemos como rutina cognitiva. Todas esas cosas que hacemos sin pensar, sí. Esa es la razón de que cuando un neófito escucha música, la oiga con el lado derecho del cerebro, pero un músico profesional lo haga con el izquierdo. Esto significa que tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas y recordarlas. Es la manera que tiene la evolución de hacer conocido lo desconocido. Podemos cambiar nuestra mentalidad. Al crear nuevos cableados y fortalecerlos con nuestro pensamiento, dándoles prioridad, los que no utilizamos tienden a desaparecer. No hay nada místico en ello. Se trata de la misma inteligencia que organiza y regula todas las funciones corporales. Esta fuerza hace que nuestro corazón lata ininterrumpidamente unas 100.000 veces cada día sin que nosotros pensemos siquiera en ello. Y se encarga de las 67 funciones del hígado, aunque la mayoría de la gente ni siquiera sabe que ese órgano realiza tantas tareas. Esta inteligencia sabe cómo mantener el orden entre las células, los tejidos, los órganos y los sistemas corporales, porque ha sido ella quien ha creado el cuerpo a partir de 2 células individuales. El cerebro no puede cambiar el cerebro porque es solo un órgano. Y la mente no puede cambiar el cerebro porque es un producto del cerebro.
Así que tiene que existir algo que está operando en el cerebro para que cambie la mentalidad. Por el momento es curiosamente la ciencia la que nos permite explicar que efectivamente tenemos control sobre nuestra mente y nuestro cerebro, es decir, que no somos un efecto de nuestros procesos biológicos, sino una causa. Básicamente, más allá de mis estudios sobre las remisiones espontáneas de enfermedades, lo que intento transmitirle es que nuestros pensamientos provocan reacciones químicas que nos llevan a la adicción de comportamientos y sensaciones, y que cuando aprendemos cómo se crean esos malos hábitos, no solo podemos romperlos, sino también reprogramar y desarrollar nuestro cerebro para que aparezca en nuestra vida comportamientos nuevos. La investigación científica de vanguardia está mostrando que la genética tiene la misma plasticidad que el cerebro. Los genes son como interruptores y es el estado químico en que vivimos el que hace que algunos estén encendidos y otros apagados. Se ha realizado un estudio muy interesante en Japón con enfermos dependientes de la insulina tipo 2 que mostraba cómo los enfermos sometidos a programas de comedia normalizaban su nivel de azúcar en sangre sin necesidad de insulina. 24 genes activados solo por el hecho de reírse. Los genes son igual de plásticos que nuestro tejido neuronal. Cada vez que pensamos, fabricamos sustancias químicas, y estas sustancias a su vez son señales que nos permiten sentir exactamente cómo estábamos pensando. Así que si tienes un pensamiento de infelicidad, al cabo de unos segundos te sientes feliz. Te sientes infeliz. El problema es que en el momento en que empezamos a sentir de la manera en que pensamos, empezamos a pensar de la manera en que nos sentimos, y eso produce aún más química. Un círculo vicioso, y así se crea lo que llamamos el estado de ser. La repetición de estas señales hace que algunos genes estén activados y otros apagados. Memorizamos este estado como nuestra personalidad, así que la persona dice, soy una persona infeliz, negativa o llena de culpa, pero en realidad lo único que ha hecho es memorizar su continuidad química y definirse como tal. Nuestro organismo se acostumbra al nivel de sustancias químicas que circulan por nuestro torrente sanguíneo, rodean nuestras células o inundan nuestro cerebro. Cualquier perturbación en la composición química constante, regular y confortable de nuestro cuerpo dará como resultado un malestar. Estamos enganchados a nuestra química interna y haremos prácticamente todo lo que esté en nuestra mano, tanto consciente como inconscientemente, y a partir de lo que sentimos para restaurar nuestro equilibrio químico acostumbrado. Es cuando el cuerpo ya manda sobre la mente. Se puede cambiar la química cerebral con nuestros pensamientos. Es una parte de mi trabajo. No se trata solo de cambiar la química cerebral, también los circuitos cerebrales, el cableado. Si podemos forzar al cerebro a pensar con otros patrones o secuencias, estamos creando una nueva mente. El principio de la neurociencia es que si las células neuronales se activan conjuntamente, se entrelazan creando una conexión más permanente. Una persona ante una situación, por nueva que sea, recurre a esa conexión, es decir, repite el mismo pensamiento una y otra vez y da las mismas respuestas, su cerebro no cambia, vive con la misma mente cada día. ¿Cómo interrumpir el ciclo? A través del proceso de conocimiento y de la experiencia podemos cambiar el cerebro. Es buena idea examinar constantemente qué podemos cambiar dentro de nosotros. Si cada mañana nos planteáramos cuál es la mejor idea que podemos tener de nosotros mismos, tendríamos otro tipo de mundo. ¿Qué preguntas debemos hacernos para sentir de otra manera? La mayoría de las personas cree que las emociones son reales. Las emociones y los sentimientos son el producto final, el resultado de nuestras experiencias. Si no hay experiencias nuevas o vividas de otra manera, vivimos siempre en la actualización de sentimientos pasados. Se trata del mismo proceso químico vez tras vez. Una pregunta que yo diría a cambiarnos es, ¿qué sentimiento tengo cada día que me sirve de excusa para no cambiar? Si las personas empiezan a decirse, yo puedo eliminar la culpa, la vergüenza, las sensaciones de no merecer, de no valer, si podemos eliminar esos estados emocionales destructivos, empezamos a liberarnos porque son estos estados emocionales los que nos impulsan a comportarnos como animales con grandes almacenes de recuerdos. ¿Cuál es el mayor ideal de mí mismo? ¿Qué puedo cambiar de mí mismo para ser mejor persona?
¿A quién en la historia admiro y qué quiero emular? Saber quién eres no es suficiente para cambiar tu cableado, porque el conocimiento es lo que precede a la experiencia. Aprender una información es personalizarla y aplicarla. Debemos modificar nuestro comportamiento para poder tener una nueva experiencia que a su vez crea nuevas emociones. El conocimiento es para la mente, la experiencia para el cuerpo. Tenemos que enseñar al cuerpo lo que la mente ha entendido intelectualmente. Si seguimos repitiendo esa experiencia, se archiva en un sistema nuevo en el cerebro y eso permite pasar del pensar al hacer, al ser. El siguiente paso es cambiar hábitos de comportamiento. Tiene que haber acción. El hábito más grande que tenemos que romper es el de ser nosotros mismos, porque la neurociencia y la psicología dicen que la personalidad ya está formada antes de los 35 años. Eso significa que tenemos los circuitos hechos para poder enfrentarnos a cualquier situación y por lo tanto vamos a pensar, a sentir y actuar de la misma manera el resto de nuestros días. Pero los últimos estudios muestran que es posible cambiar la personalidad en todas las etapas de la vida. Para eso hay que convertir el hábito inconsciente en algo consciente, llegar a tener conciencia de esos pensamientos y sentimientos inconscientes. Así, por ejemplo, aunque llegues a entender intelectualmente que tu padre era muy dominante, eso no cambia tu condición. El primer paso siempre es aprender. Mientras vamos aprendiendo nueva información y empezamos a pensarla, la contrastamos con nuestras creencias y la analizamos. Estamos cambiando nuestro cableado, construyendo una nueva mente. Una vez esa nueva mente está establecida, tenemos que empezar a pensar cómo mostrarla y ahí entra el cuerpo. Cualquier proceso de cambio requiere el desaprender y el reaprender. Cerramos comillas. Pues bastante ilustradora, por decirlo de alguna forma sencilla, ¿no? Y clarificadora de cómo nuestra mente se comporta con nuestros pensamientos y cómo creamos las ideas y cómo realmente podemos tener un nuevo cableado para tener nuevos pensamientos, ¿no? Si no, estaríamos continuamente viviendo y arrastrando el lastre del pasado. Entonces hay que darle virilla al cerebro, darle carrerilla y que el cerebro pues, que se vaya estimulando para ir creando emociones nuevas. Hace algo más de 20 años, Joe Dispenza, uno de los maestros del secreto, fue arrollado por un todoterreno cuando participaba en un triatlón. El diagnóstico de los 4 cirujanos que consultó coincidía. Tenía que operarse inmediatamente. Debían implantarle barras de Harrington de 20 a 30 centímetros desde la base del cuello hasta la base de la columna, ya que la tomografía demostraba que la médula estaba lesionada y que podría quedarse paralizado en cualquier momento. Dispenza, que era quiropráctico, sabía muy bien lo que esto significaba, una discapacidad permanente y muy probablemente con un dolor constante. Su decisión fue arriesgada. Intentaría ayudar a su cuerpo a que se recuperara de manera natural. Conocía bien todo lo concerniente a huesos y músculos e ideó un plan de acción que incluía autohipnosis, meditación, una dieta que ayudara a sus huesos a regenerarse y ciertos ejercicios en el agua. Se recuperó totalmente en un tiempo récord y decidió ahondar en el tema. Durante 8 años estudió las remisiones espontáneas de enfermedades y le sorprendieron tanto los resultados que decidió volver a la universidad para intentar explicar científicamente lo que había descubierto, el poder de nuestro cerebro como director ejecutivo del cuerpo. Joe Dispenza estudió bioquímica en la Universidad Rutgers de New Brunswick, en New Jersey. Obtuvo el doctorado en quiropráctica en la Life University de Atlanta, donde se licenció magna cum laude y recibió el premio Clinical Proficiency Citation por la extraordinaria calidad de su relación con los pacientes. Miembro de la International
Chiropractic Honor Society, ha cursado estudios de posgrado en neurología, neurofisiología, función cerebral, biología celular, genética, memorización, química cerebral, envejecimiento y longevidad. Desde 1997 ha dado conferencias ante más de 10.000 personas en 17 países de los 5 continentes. A mi entender, todo el trabajo de Joe Dispenza radica en varios puntos. Iremos tocándolo uno por uno. En primer lugar, el fisicalismo. El fisicalismo es una doctrina filosófica sobre la naturaleza de lo real que afirma que todo aquello que existe es exclusivamente físico. Se trata, por tanto, de un materialismo reduccionista. El fisicalismo es una forma de monismo. Puede considerarse un tipo de cientifismo. Está relacionado íntimamente al materialismo. Ahora bien, la filosofía de la mente es la rama filosófica de la que más se ha ocupado el fisicalismo. Referenciado a la mente, la mayoría de los fisicalistas sostiene que esta es un epifenómeno de un sistema físico, carente de entidad o sustancia por sí solo. Asegura que los procesos mentales se podrían explicar cuando la ciencia alcance el desarrollo suficiente a partir de la actividad cerebral. Teoría a la que se oponen algunos, como el filósofo norteamericano Daniel Dennett, quien sostiene el libre albedrío a pesar de su radical fisicalismo. El dualismo y el idealismo subjetivo son posiciones alternativas al monismo y al fisicalismo. El dualismo, a diferencia del monismo, afirma que existen dos sustancias, lo físico y lo mental o espiritual, ambas con el mismo grado de realidad. El idealismo subjetivo, como puede ser la metafísica propuesta por George Berkeley, es lo opuesto al fisicalismo, pues sostiene que no existe realidad física en absoluto, toda sustancia existente es espiritual o mental. Un tercer punto de vista, aparte del fisicalismo y el epifenómeno, está lo que se llama el materialismo o fisicalismo metodológico, aplicado a la metodología de la ciencia, que no supone una posición ideológica, sino más bien una hipótesis de trabajo, porque significa que se trabaja con los fenómenos observados como si estos fuesen la única realidad, dado que no tenemos la metodología apropiada para considerar científicamente entes no físicos. El fisicalismo metodológico es puramente operativo, ni afirma ni refuta un posible fisicalismo ontológico. Muchos autores del siglo XX, particularmente epistemólogos o filósofos de la ciencia, prefieren la denominación de fisicalismo porque carece tanto de las connotaciones emocionales de la palabra materialismo como de las restricciones históricas asociadas a este. Enfatiza lo físico, sea materia o energía. Además, pues, de ese fisicalismo metodológico está lo que se llama la filosofía de la mente. Eso es otra forma de abordar también el trabajo de Joe Dispenza. La filosofía de la mente se ocupa de la naturaleza de los estados mentales, de sus efectos y sus causas. La cuestión del comportamiento de los estados mentales y físicos ocupa aquí un lugar central. Además de las cuestiones ontológicas acerca de la naturaleza de los estados mentales, la filosofía de la mente estudia cuestiones epistemológicas en torno a la cognoscibilidad de la mente. Por lo que entramos a lo que es un dualismo. Hay unos argumentos en favor del dualismo. ¿Y por qué el dualismo? Porque o bien es la filosofía de la mente o el fisicalismo. Porque todas las otras dos, el materialismo y el epifenómeno, prácticamente se relacionan con el fisicalismo, ¿no? Y hay esos argumentos, como decíamos, en favor del dualismo, en que realmente cabe preguntarse si se basa el dualismo únicamente en el abismo intuitivo entre lo mental y lo material, o existen argumentos concretos en favor del dualismo. El argumento más conocido es el desarrollado por René Descartes en las Meditaciones.
En resumen, es el siguiente. Puedo imaginarme clara y distintivamente que el espíritu exista sin la materia. Lo que uno puede imaginar clara y distintivamente es, al menos por principio, posible. Así pues, es al menos posible que el espíritu exista sin la materia. Si es posible que el espíritu exista sin la materia, espíritu y materia han de ser entidades diferentes. Puesto que espíritu y materia han de ser entidades diferentes, en consecuencia, el dualismo es cierto. Esto es lo que decía Descartes en las meditaciones. Ahora bien, las premisas del argumento pueden ponerse en duda, porque, por ejemplo, ¿habría de ser algo posible solo porque puede imaginarse clara y distintivamente? A pesar de problemas de este tipo, aún hoy en día se siguen defendiendo variantes del argumento cartesiano. Por ejemplo, Sol Kripke, las posiciones dualistas, donde las posiciones dualistas se vuelven más plausibles por los problemas que plantea el materialismo que por sus propios argumentos positivos. En cualquier caso, los argumentos en favor del dualismo son básicamente de carácter epistemológico, aunque el dualismo encuentre también acogida por motivos morales o religiosos. En realidad, muchos ataques al dualismo pudieran estar inspirados más en esta clase de motivos que en los primeros. El primer apoyo intuitivo al dualismo proviene del hecho de que tengamos alguna clase de acceso privilegiado a nuestra propia conciencia. Así, por ejemplo, si por potente que fuese la tecnología empleada, estamos imaginando un experimento mental, no se pudiese conocer lo que pensamos cuando se examinase a fondo nuestro cerebro, habría que concluir que lo que llamamos nuestra conciencia no se encuentra enteramente en el mundo físico, por mucho que guarde obvias relaciones con él. El hecho de que podamos sentir un dolor, por ejemplo, sin que haya muestras físicas evidentes de ello, o el que podamos mentir, son ejemplos muy comunes de esa cualidad, ejemplos que impresionaban grandemente a un filósofo tan poco propicio al dualismo como Bertrand Russell. El argumento cartesiano, que concluye con el cogito sum, ¿no? Pienso, lo existo, cogito sum, se apoya en esta clase de razones, aunque culmina con una forma lógica en la que influye también una consideración de distinto tipo, a saber, el hecho de que si he de atender a mis razones, he de ser un sujeto independiente de toda influencia externa para tener alguna credibilidad. Epicuro formuló de manera impresionante y concisa esta forma de argumentar, y decía, cito entre comillas, el que dice que todo acontece por necesidad, nada puede objetar al que niega que todo acontece por necesidad, pues esto mismo afirma que acontece por necesidad. Esto lo dijo Epicuro en su obra Exhortaciones de Epicuro. Eso está en el Nomologio Vaticano número 40. Ahora bien, los filósofos espiritualistas, especialmente Berkeley y Bergson, han subrayado la importancia de esta clase de apoyos intuitivos para relativizar la importancia de la noción de materia. Entre los pensadores recientes, el físico Erwin Schrödinger ha insistido en la importancia de esta clase de cuestiones para relativizar la pretendida prioridad ontológica de la materia sobre la conciencia. Pero también tengamos en cuenta que hay otros dualismos, pues existen también otras formas de dualismo, entre las que mencionamos las 4 más importantes. Una, paralelismo psicofísico. El paralelismo fue desarrollado por Gottfried Wilhelm Leibniz. Las tesis centrales son: 1. Espíritu y materia son 2 sustancias diferentes. 2. Dichas sustancias no interactúan entre sí. 3. Sino que actúan en paralelo, pero de modo sincronizado.
De este modo se superarían los problemas del dualismo interaccionista, pues ya no habría que buscar un lugar en el cerebro donde se produjera la interacción. Sin embargo, este planteamiento arroja nuevas preguntas. Si quiero ir al frigorífico, proceso mental, normalmente voy al frigorífico, proceso físico. ¿Cómo puede ser que entre mente y materia no se produzcan efectos recíprocos? El paralelismo responde a esto, que los sucesos mentales y materiales corren de forma paralela, al igual que relojes sincronizados. Intuitivamente, parecería una casualidad increíble que en todos los seres que experimentan fenómenos mentales, la maquinaria física corriera exactamente de forma paralela a dichos fenómenos, pero Leibniz atribuyó la razón de ese paralelismo a la acción de Dios. 2. Ocasionalismo. El ocasionalismo ha sido defendido, entre otros, por Nicolas Malebranche. La idea es la siguiente. Cuando quiero ser algo, se está produciendo un suceso inmaterial en mi espíritu. Dios conoce ese hecho y hace que el cuerpo se ponga en movimiento. 3. Epifenomenalismo. El epifenomenalismo extiende la conexión entre mente y materia como una relación de un solo sentido. La materia actúa sobre la mente material, pero no a la inversa. Sin embargo, el epifenomenalismo plantea problemas similares a los del dualismo interaccionista. ¿En qué lugar se produce el efecto sobre la mente? ¿Cómo se produce dicho efecto? Todavía hoy hay defensores del epifenomenalismo. Uno de ellos era hasta hace poco Frank Jackson. Y 4. Dualismo de propiedades. Ojo con este. Dice así. El dualismo de propiedades ha experimentado un renacimiento en los últimos años debido a un libro de David Chalmers. El dualismo de propiedades puede incluirse sobre los dualismos solo con ciertas reservas. Al contrario que los demás, con respecto a la sustancia en un monismo, es incluso compatible con la tesis de que todo se compone de pequeñas partículas físicas. Sostiene, no obstante, que hay propiedades no materiales. Chalmers califica a la propiedad de ser experimentado de determinada manera. Los qualia, de propiedad no material. Sus reflexiones se apoyan en el concepto de superveniencia y en la lógica de las explicaciones reductivas. En cualquier caso, también, aparte de estas dos versiones, hay unas respuestas monistas al problema mente-cuerpo, así como está el conductismo. Vamos por partes. En cuanto a las respuestas monistas al problema mente-cuerpo, el monismo, en contraposición al dualismo, afirma que solo hay una sustancia. Hoy en día casi todos los monismos son materialistas. Así pues, afirman que la única sustancia existente es la materia. No obstante, son posibles otras formulaciones. Podría también afirmarse que no hay materia, sino solo espíritu. Tal monismo idealista tiene pocos defensores en la actualidad. Una tercera posibilidad consiste en suponer una sustancia que no es ni materia ni espíritu. Lo mental y lo físico serían propiedades de esa única sustancia. Esta posición fue defendida por Baruch Spinoza y popularizada por Ernst Haeckel en el siglo XIX. Este monismo se asemeja al dualismo de propiedades. En lo que sigue vamos a ocuparnos solamente de los monismos materialistas clásicos. Y entramos con ellos al conductismo. El conductismo ha sido la corriente dominante en la filosofía de la mente durante la primera mitad del siglo XX. En la psicología surgió como reacción al problema de la introspección. Cuando mediante la introspección alguien habla de su mundo mental interior, no hay manera, o no lo había entonces, de comprobar la veracidad de sus declaraciones, pero sin posibilidad de verificación, dicen los conductistas, no hay ciencia posible. ¿Cuál es la solución para la psicología? Debería renunciar a ocuparse de la vida íntima mental y la introspección y en vez de esto concentrarse en el comportamiento observable.
Paralelamente a estos desarrollos de la psicología, fue surgiendo un conductismo filosófico. Este se caracteriza por un verificacionismo que considera carente de sentido las declaraciones sobre la vida íntima mental que no pueden ser comprobadas. Sin embargo, ¿qué son los estados mentales si no conforman una vida íntima mental de la que se pueda dar cuenta mediante la introspección? Los conductistas responden: los estados mentales son descripciones de las conductas o disposiciones. El conductismo filosófico ha sufrido una decaída desde la última mitad del siglo XX, coincidiendo con el ascenso del cognoscitivismo. Los cognoscitivistas rechazan el conductismo debido a varios problemas que consideran insostenibles. Por ejemplo, se puede pensar que el conductismo es contraintuitivo al afirmar que cuando alguien habla de sus punzantes dolores de cabeza está hablando de su conducta. Además del conductismo está la teoría de la identidad. La teoría de la identidad, desarrollada por John Smart y Ulrich Place, fue la reacción al fracaso del conductismo. Si los estados mentales son algo material, pero no conducta, habrá que suponer que son idénticos a los estados físicos internos. De esto se sigue inmediatamente que un estado mental M no es otra cosa que un estado cerebral C. El estado mental deseo de un café no sería otra cosa que la activación de determinadas neuronas de determinadas regiones cerebrales. La teoría de la identidad experimentó un impulso debido a los avances de la neurociencia. Los actuales procedimientos de monitorización proporcionan nuevos conocimientos acerca del funcionamiento del cerebro. Pese a una cierta plausibilidad inicial, la teoría de la identidad tiene que enfrentarse con al menos un serio problema. Esto es la realización múltiple, tal como la formuló Hilary Putnam. Parece claro que no solo los seres humanos, sino también, por ejemplo, los anfibios o los alienígenas, si los hubiera, pueden padecer dolores. Pero parece improbable que todos los seres con los mismos dolores se encuentren en el mismo estado cerebral. Pero si no es este el caso, entonces el dolor no puede ser idéntico a un determinado estado cerebral, de modo que la teoría de la identidad carece de fundamento empírico. Incluso si sucediera que un determinado estado mental está ligado en cada caso con un único estado mental de la persona, esta correlación absoluta entre estado mental y estado cerebral no significaría necesariamente que ambos estados son de hecho uno y el mismo. Otro problema de la teoría de la identidad radica en que ciertamente puede describir el deseo de tomar un café por medio de un determinado estado cerebral. Sin embargo, la declaración acerca del estado cerebral solo tiene significado si sabemos lo que significa sentir el deseo de tomar un café. Así pues, un lenguaje neurocientífico sobre los procesos mentales no puede prescindir del contenido semántico del lenguaje corriente, que expresa tanto los procesos mentales como el deseo de tomar un café, y no puede, por tanto, sustituirlo como se pretende. Pese a estos problemas, hoy en día se da un cierto renacimiento de la teoría de identidad debido sobre todo a Jae-Won Kim. Otro es el funcionalismo. Estamos acabando. El funcionalismo fue desarrollado, entre otros, por Hilary Putnam como reacción a los problemas de la teoría de la identidad. La idea es la siguiente: si los seres con estados cerebrales diferentes pueden tener el mismo estado mental, con lo que la teoría de la entidad se revela falsa, ha de existir, no obstante, algo que los estados cerebrales tengan en común. La solución de los funcionalistas consiste en subsumir los distintos estados cerebrales bajo el mismo estado funcional. Los estados mentales serían entonces estados funcionales. Pero, ¿qué son los estados funcionales? A menudo se explica utilizando el ejemplo de una sencilla máquina automática. Imaginemos una máquina expendedora que por cada moneda da una golosina.
la máquina puede describirse por medio de sus diferentes estados. Ha de haber un estado en el que la máquina expulse la golosina sin pedir más moneda, pero ha de haber también estados en los que la máquina pida una moneda de 50 o 20 céntimos más para expulsar algo. En clave de la teoría de autómatas, la máquina expendedora de golosinas puede describirse completamente de esta manera, por medio de estados funcionales abstractos. Lo fundamental del ejemplo está en que la descripción es válida con independencia de cómo esté hecha la máquina. La analogía es clara. Los estados mentales son estados funcionales independientemente de los estados cerebrales concretos que los produzcan. Otra teoría sería el materialismo no reductivo. Para muchos filósofos hay dos convicciones que van juntas. Una, el materialismo es cierto, los estados mentales han de ser estados materiales. 2. Todas las propuestas reductivas concretas son insatisfactorias. Los estados mentales no pueden reducirse a conductas, estados cerebrales o estados funcionales. Esto nos lleva a la pregunta de si puede haber un materialismo no reductivo. El monismo anómalo de Donald Davidson es un intento de formular tal tipo de materialismo. Esta idea se formula a menudo con el concepto de superveniencia, es decir, los estados mentales supervienen sobre los estados físicos, pero no son reducibles a ellos. Superveniencia describe ahí una relación de dependencia, es decir, lo mental no puede cambiar sin que haya cambios físicos. Entre otras alternativas al monismo reduccionista también se encuentra el fisicalismo no reduccionista propuesto por Malcolm Gibbs, profesor de la filosofía de la Universidad de St. Andrews en Escocia, y Warren Brown, profesor de psicología en el Fuller Theological Seminary en California. Para esos autores, su fisicalismo estriba en sostener que no es necesario postular para el alma o la mente una segunda entidad metafísica. Para esta postura, el alma o la mente están fisiológicamente expresadas o encarnadas en nuestra persona, pero no cabe una explicación exhaustiva de esta en virtud de un análisis exclusivamente biologicista. Su propuesta se encamina a reconciliar nuestros puntos de vista sobre cuerpo y alma, mente y cerebro, considerándolos en el conjunto de la persona. Y dice algo así como que nosotros somos almas, no tenemos almas. Señalan como una frase que pretende resumir acertadamente su pensamiento. Otra escuela sería el materialismo eliminativo. Si es materialista, se considera que los esfuerzos reductivos han fracasado y que un materialismo no reductivo es incoherente. Puede recurrirse a una última opción y afirmar no hay estados mentales. Pero ¿no es esto completamente absurdo? Los materialistas eliminativos afirman que los estados mentales han sido introducidos por nuestra psicología popular. Si ahora, con los avances científicos, la psicología popular se revela falsa, también habremos de acabar con las entidades por ella postuladas. En este punto, eliminativistas como por ejemplo Patricia y Paul Sutherland a menudo señalan el destino de otras teorías falsas a lo largo de la historia. Por ejemplo, la brujería se ha mostrado falsa, la consecuencia de la aceptación de la no existencia de brujas. La visión del mundo según la cual todo es materia siguiendo leyes físicas y en la que el cerebro es la única realidad existente en los mal denominados fenómenos mentales, es criticada usualmente por partidarios de una visión mentalista o dualista, incluyendo casos de emergentistas que piensan que la mente es algo que emerge y se separa ontológicamente del cuerpo. Estas críticas apelan a la realidad de los qualia y la conciencia, dado que son directamente percibidos. Martín López Corredoira, desde una posición materialista, sale al paso de estos argumentos, diciendo que tales percepciones son una pura ilusión, una fantasía, sueños sobre algo irreal. Llegados a este punto, cabe una crítica de la filosofía del lenguaje al problema mente-cuerpo. Mirad,
Todo intento de resolver el problema mente-cuerpo se topa con serios problemas, en particular problemas conceptuales. Cabe, por tanto, la posibilidad de rechazar el problema mente-cuerpo como un falso problema. Esta posición es defendida hoy en día en particular por la filosofía analítica, siguiendo a Ludwig Wittgenstein. Los defensores de esta posición explican que es un error preguntarse cómo se ajustan los estados mentales y los biológicos. Más bien debería aceptarse que los seres humanos pueden describirse de diversas formas, por ejemplo, en términos mentales o biológicos. A juicio de la tradición wittgensteiniana, los falsos problemas surgen cuando se intenta reducir una forma de descripción a otra, o también cuando se emplea el vocabulario mental en el contexto equivocado. Este es, por ejemplo, el caso cuando se buscan estados mentales en el cerebro. El cerebro es sencillamente el contexto equivocado para la utilización del vocabulario mental. La búsqueda de estados mentales en el cerebro es, por tanto, un error categorial o una pura confusión de conceptos. En la actualidad, esta posición es defendida por intérpretes de Wittgenstein como Peter Drucker, también Hilary Putnam. El iniciador del funcionalismo sostiene que el problema mente-cuerpo es un falso problema que se disuelve acudiendo a Wittgenstein. En todo caso, el naturalismo tiene sus problemas, ¿no? Porque la tesis del materialismo es que la mente es algo material. El problema fundamental de esta posición es que la mente tiene propiedades que ningún objeto material posee. El materialismo debe, por tanto, explicar cómo puede ser que a un objeto material le correspondan, no obstante, esas propiedades. A menudo se denomina al proyecto de acometer esta explicación naturalización de la mente. ¿Cuáles son las propiedades críticas? Las más conocidas son las dos siguientes. 1. Qualia. Muchos estados mentales tienen la propiedad de ser experimentados de manera diversas. Lo esencial del estado mental dolor es, evidentemente, que hace daño, pero ¿de dónde viene esa experiencia, los qualia? En un estado neuronal o funcional, nada indica que vaya acompañado de una experiencia de dolor. A menudo, el argumento se formula también como sigue. Los acontecimientos cerebrales no pueden aún explicar por qué se dan acompañados de las vivencias correspondientes. ¿Por qué muchos procesos cerebrales tienen lugar con un destello en la conciencia? No parece posible explicarlo. Parece, no obstante, que las ciencias deberían explicar estas vivencias. Esto se debe de la lógica de las explicaciones reductivas. Si pretendo explicar reductivamente un fenómeno, por ejemplo, el agua, he de explicar también por qué tiene el fenómeno todas las propiedades que tiene, por ejemplo, fluidez, transparencia. En el caso de los estados mentales, eso significa que habría de explicarse por qué tienen la propiedad de ser experimentados de determinada manera. Además de los qualia está la intencionalidad. John Searle, uno de los filósofos de la mente más influyentes de 2005, habla de la intencionalidad. La intencionalidad describe la capacidad de los estados mentales de estar dirigidos hacia o encontrarse en relación con algo, lo que hace también que pueden asignárseles valores de verdad. Eso significa que las ideas pueden ser verdaderas o falsas. En principio, esto puede no tener nada de extraño. Sin embargo, cuando se pretende reducir las ideas a procesos naturales, surge un problema, que es el siguiente. Los procesos naturales no son verdaderos o falsos, simplemente suceden. No tendría sentido decir que un proceso natural es verdadero o falso, pero las ideas o los juicios mentales son verdaderos o falsos. ¿Cómo pueden entonces las ideas ser procesos mentales? La posibilidad de asignar a las ideas valores de verdad se debe a que las ideas apuntan a hechos. Así, por ejemplo, la idea de que Heródoto fue historiador se refiere a Heródoto y al hecho de que fue historiador. Si se da el hecho, la idea es verdadera, de lo contrario es falsa. Pero, ¿de dónde procede esta relación? En el cerebro se producen únicamente procesos electroquímicos y estos parecen no tener nada que ver con Heródoto.
Por lo tanto, entramos a lo que es la filosofía de la mente y las ciencias de la naturaleza. Mirad, los humanos son seres corporales y como tales pueden ser descritos por las ciencias naturales, puesto que los procesos mentales no son independientes de los procesos corporales. La descripción, entonces, de que la ciencia de la naturaleza hacen de los humanos juega un papel importante en la filosofía de la mente. Aquí son relevantes todas las disciplinas que describen procesos relacionados con lo mental. En consecuencia, la lista de las ciencias relevantes es larga: biología, informática, ciencia cognitiva, cibernética, lingüística, medicina, farmacología, psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con la neurobiología. El trasfondo teórico de la biología, como sucede en las ciencias naturales modernas en general, tiene un planteamiento materialista. Objeto de estudio son, en primer lugar, los procesos físicos, que son contemplados como fundamento de la actividad mental y de la conducta. El éxito creciente de la biología en la explicación de los fenómenos mentales se entiende sobre todo por la ausencia de refutación del supuesto fundamental. No hay ningún cambio de los estados mentales de una persona sin un cambio en su cerebro. Dentro de la neurobiología hay diversas disciplinas que se ocupan de la relación entre los procesos mentales y los físicos. 1. La fisiología sensorial, que investiga la relación entre los procesos de percepción y estimulación. 2. La neurociencia cognitiva, que correlaciona los procesos mentales con los procesos neuronales. 3. La neuropsicología, que describe la dependencia de las facultades mentales respecto de regiones cerebrales concretas. Y 4. La biología, mediante su planteamiento evolucionista, muestra que el sistema nervioso humano, en cuanto base de la mente, se ha ido desarrollando tanto ontogenética como filogenéticamente a partir de estadios previos más simples. De hecho, el progreso metodológico de las neurociencias, en particular la introducción de los procedimientos de monitorización, condujo en años pasados de manera creciente a la elaboración de ambiciosos programas de investigación. En la agenda se encuentra el descubrimiento y comprensión de los procesos neuronales correspondientes a las funciones mentales, como es el tema del correlato neuronal. Unos pocos neurobiólogos como Emile Dubois-Reymond y John Eccles han negado la posibilidad de una reducción de los fenómenos mentales a procesos cerebrales, en parte por razones religiosas. Hoy en día, el neurobiólogo y filósofo Gerard Roth defiende una forma así denominado por él materialismo no reductivo. Otra área, informática. La informática se ocupa del procesamiento automático de informaciones, o al menos de sistemas físicos de símbolos, a los que se asigna información, tal como hacen las computadoras. Desde su comienzo, las computadoras han sido capaces de desarrollar acciones para las que una persona necesita su mente. Un ejemplo es la multiplicación. Pero está claro que las computadoras no utilizan una mente para multiplicar. ¿Podrían, no obstante, llegar algún día a tener una mente? Esta pregunta ha experimentado un enorme impulso con las investigaciones en el campo de la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial hay que distinguir entre un programa de investigación modesto y otro más ambicioso. Es la distinción de John Searle sobre la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil tiene por único objetivo simular estados mentales, sin pretender por ello que las computadoras tengan realmente conciencia, etc. El objetivo de la inteligencia artificial fuerte, por el contrario, es una computadora con conciencia. A la inteligencia artificial fuerte se remonta al pionero de la computación Alan Turing, como respuesta a la pregunta ¿pueden pensar las computadoras? Él formuló el célebre test de Turing. Turing pensaba que una computadora podía pensar cuando en un chat fuera indistinguible de una persona. El test de Turing ha recibido muchas críticas, entre otros de John Searle, con su experimento mental de la habitación china. Por lo demás, queda aún sin respuesta la pregunta acerca de una posible sensibilidad o qualia de las computadoras o robots. Algunos científicos del campo de la informática creen en la actualidad que su especialidad puede aportar
una nueva contribución al problema mente-cuerpo. Suponen que a partir de la acción recíproca entre software y hardware que se produce en toda computadora, es posible que algún día se puedan descubrir teorías que nos ayuden a comprender la acción recíproca entre la mente humana y el cerebro. Otra área, la psicología. La psicología es la ciencia que investiga directamente la conducta y los procesos mentales. Investiga en concreto estados mentales como la alegría, el temor o las obsesiones. La psicología investiga ahí las leyes que ligan los estados mentales entre sí o con el input y output de las personas. Ejemplos de esto nos lo proporciona, por ejemplo, la psicología de la percepción. Esta ha descubierto principios generales de la percepción de las formas. Una ley de la psicología de la forma dice: los objetos que se mueven en el mismo sentido se perciben como relacionados entre sí. Esta ley describe una relación entre el input visual y los estados perceptivos mentales. No obstante, esto no dice aún nada acerca de la naturaleza de los estados perceptivos. Las leyes descubiertas por la psicología son compatibles con todas las respuestas al problema mente-cuerpo ya descritas. Por ende, hay unas consecuencias de la filosofía de la mente. Pues hay incontables temas que se ven afectados por los resultados de la filosofía de la mente. Como claros ejemplos de ellos son la naturaleza de la mente, la naturaleza de la muerte, y su carácter definitivo, la naturaleza de las emociones, la naturaleza de la percepción e incluso la naturaleza de la memoria. También la cuestión acerca de qué es una persona y en qué consiste su identidad tiene mucho que ver con la filosofía de la mente. Hay dos temas que en conexión con la filosofía de la mente han despertado especial atención. Uno es la libertad y el otro es el yo. En cuanto a la libertad, en el contexto de la filosofía de la mente, la cuestión acerca de la libertad de la voluntad se plantea con renovada intensidad. Esto es así, al menos para materialistas y deterministas. Según ellos, las leyes naturales determinan por completo el curso que sigue el curso material, el mundo material. Los estados mentales, también por tanto, la voluntad humana, serían en virtud de ello estados materiales. De modo que la voluntad y el actuar estarían completamente determinados por las leyes naturales. Algunos llevan la argumentación un poco más lejos. Las personas no pueden determinar por sí mismas lo que quieren y hacen. En consecuencia, no son libres. Esta argumentación es rechazada por una parte por los compatibilistas. Estos señalan que la pregunta ¿somos libres? Solo puede responderse una vez se ha concretado qué se quiere decir con libre. Y así sigue su argumentación, que no se debería identificar libertad con indeterminación. Con libertad debería significarse más bien el querer y actuar según el mejor saber y entender. En ese sentido, la persona puede también ser libre aun cuando el determinismo sea cierto. El compatibilista más conocido de la historia de la filosofía fue David Hume. Hoy en día esa posición es defendida, por ejemplo, por Daniel Dennett. No obstante, hay también incompatibilistas que opinan que la voluntad de las personas es libre. Estos filósofos afirman que el curso del mundo no está completamente determinado por las leyes naturales. Y dicen, al menos la voluntad no ha de estarlo, y por tanto es potencialmente libre. El incompatibilista más conocido de la historia de la filosofía fue Immanuel Kant. Los críticos con esta posición acusan al incompatibilismo de emplear un concepto de libertad incoherente. Argumentan de la siguiente manera y dicen así: si nuestra voluntad no está determinada por nada, entonces queremos lo que queremos por pura casualidad. Y si lo que queremos es puramente casual, no somos libres. De manera que si nuestra voluntad no está determinada por nada, no somos libres. Otro aspecto es el yo. Por lo demás, la mente, aquí debemos de entender, ha tenido importantes consecuencias para el concepto de yo. Mirad, si por yo
se entiende el núcleo esencial inmutable de una persona, la mayoría de los filósofos de la mente afirmarían que no existe tal cosa. La idea de un yo como núcleo esencial inmutable surge de la idea platónica de un alma inmaterial invisible, pero que se halla dentro de nosotros y de todos los seres vivos del planeta, ya sean animales o plantas. Tal idea es inaceptable para la mayoría de los filósofos actuales debido a sus presupuestos materialistas. No obstante, a la luz de los resultados empíricos de la psicología del desarrollo, la biología del desarrollo y la neurociencia, tampoco la idea de un núcleo esencial material constante plasmado, por ejemplo, en un área invariable del cerebro parece plausible. En vista de este problema, algunos filósofos afirman que deberíamos dejar de hablar de un yo. De todos modos, esta es una posición minoritaria. Más extendida está la opinión siguiente por yo no debería entenderse un núcleo esencial inmutable, sino algo que se encuentra en permanente cambio. Un conocido defensor de esta postura es Daniel Dennett. El problema de la percepción, a mi modo de ver y entender las cosas, de todo lo que hemos visto hasta aquí, en apretado resumen, para concluir, es un tema muy diverso dentro de la filosofía de la mente y querer abarcar todo es una tarea titánica. Por el momento explicaremos una parte, solo una parte, y para eso nos apoyaremos en un artículo escrito por Thomas Nagel. El texto se intitula ¿Cómo es ser un murciélago? En este artículo, Nagel nos plantea una analogía interesante entre la percepción de un animal y la percepción de un humano. Aunque el objeto no cambie en un momento determinado, ambos tendrán una perspectiva diferente de ese objeto y por lo tanto una experiencia diferente, algo parecido a lo que pasa con el sentido y referencia del señor Frege. Esta analogía nos deja mucho en qué pensar y pone a prueba las diferentes formas en que obtenemos conocimiento, ya que una parte esencial de esta obtención proviene de la observación y la experiencia que ésta produce para fines científicos. El hecho de que exista una forma diferente de percibir los objetos abre un abanico a las posibilidades y da pie a no confiarnos tanto de lo que llamamos realidad. Sé que tu futuro está en ti. Un abrazo de familia para toda la familia. Desde el respeto hacia el respeto, un cordialísimo saludo para todos y para todas. Marín Talero.